Hola, Dios te bendiga. Te estaba esperando porque vamos a tener una nueva escuela bíblica. Como te darás cuenta, vamos a estar tocando la segunda parte del tema cómo estudiar y entender la Biblia. Recuérdate que leer y estudiar son dos cosas muy diferentes. Regularmente nosotros leemos la Biblia todos los días y en ella aprendemos, pero es necesario que vayamos todos los días a nuestro libro de instrucción que Dios nos dio para que podamos vivir lo mejor posible mientras estemos en la tierra. Ahora, cuando vamos a estudiar, son otros 20 pesos. Estudiar es sentarnos, sacar tiempo, prepararnos, ambientar todo, buscar diccionario, buscar comentarios, buscar diferentes tipos de Biblia o versiones, buscar un sinnúmero de cosas. ¿Para qué? Para poder sentarnos con calma y estudiar con calma nuestra Biblia. Y eso lo vimos en la clase anterior. Dimos muchos detalles de muchas formas y maneras de cómo deberíamos de estudiar la Biblia. La podemos estudiar de forma solito, individual, o podemos estudiarla con un grupo. Usted decide la forma y manera como lo quiere hacer, pero lo importante es que la leamos todos los días y que la estudiemos a profundidad cuando usted decida hacerlo de la forma que le vamos a estar sugiriendo. Pero antes de comenzar en lleno a la clase, como siempre, tenemos que orar para reconocer a Dios que está aquí con nosotros, para que pueda Él continuar tomando el control de todo lo que aquí se diga y se haga. Acompáñame a orar, por favor. Padre Santo y Padre bueno, Padre de tu infinita misericordia, ante tu presencia estamos en el nombre poderoso de Jesús, reconociendo tu poder y tu señorío sobre nuestras vidas y dándote gracias a Dios por este momento que nos das de poder compartir los hermanos juntos de tu palabra que es viva y eficaz. Señor, úsame en este momento como tu instrumento. Dame la capacidad y la palabra necesaria para poder transmitir lo que tú quieres llevar a cada uno de los que están oyendo. Pero todo aquel que está oyendo, Señor, que la palabra sea rema, que se pegue a su interior, a su mente, a su corazón, Señor, y que la puedan poner en práctica. Y quiero decirte, Padre, como siempre, que toda la gloria y toda la honra de lo que aquí acontezca y se diga es exclusivamente para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora vamos a comenzar lo que dice la clase. Cuando usted comienza, estas son sugerencias que les vamos a estar enseñando nosotros a ustedes. Cuando usted comienza a leer la Biblia por primera vez, siempre se les recomienda a las personas comenzar por los evangelios. Los evangelios están en el Nuevo Testamento. Muchas veces, si usted es nuevo, le van a dar un orden de seguirlo. ¿Y por qué vamos a los evangelios? Porque en los evangelios es donde se habla totalmente de Jesús, de las enseñanzas de Jesús. Nos está hablando constantemente de ese Jesús que, siendo Dios, que se hizo hombre y que caminó y habitó con todos nosotros, pudo, siendo hombre, cumplir y agradar a su Padre. Así que si Jesús lo hizo, nosotros tratamos de hacerlo lo mejor posible, imitándolo a Él. Y en los evangelios nos enseñan todas las enseñanzas de lo que hizo Jesús durante aquí en la tierra. Los evangelios son 4 y en algunas partes de los evangelios, de estos 4 evangelios, coinciden algunos versículos, algunas partes son iguales y en algunas hay diferencias. ¿Y por qué hay diferencias? Porque son 4 personas con un mismo, viendo o aconteciendo o participando de una misma situación, pero cada cual lo explica de una forma diferente porque según como ellos lo están viendo. En los evangelios vamos a encontrar el libro de Mateo. Y en el libro de Mateo se intercala la vida de Jesús con todas sus enseñanzas. Aquí te va a hablar de algunas de las profecías
que se hablaban de Jesús, Mateo las menciona. En Mateo está espectacular el famoso Sermón del Monte, donde Jesús da unas instrucciones específicas a todo aquel que lo oyó y a nosotros que lo leemos, de cómo debemos de actuar y trabajar mientras estemos aquí viviendo en la tierra. El libro de Marcos hace un relato breve de la vida de Jesús y de la dramática, va a muchos detalles de la crucifixión de Jesús. En Lucas, que fue un médico, nos habla de los contextos, de los bloques históricos de esas enseñanzas y se enfoca principalmente en la relación que Jesús tenía con las personas directamente. Y Juan, el amado Juan, el apóstol Juan, se enfoca en el carácter de Jesús y contiene las enseñanzas de las historias incluidas también en los demás. Pero Juan se enfoca mucho en el Jesús que siendo Dios se hizo hombre y habla de este Jesús, de lo que, enseña a Jesús como Dios. Y es por eso tan importante que regularmente cuando una persona es nueva en el Evangelio, le indican que comience a leer a Juan, porque es donde te enseña a Jesús, un Dios hecho hombre. Después que tú leas los 4 evangelios, la sugerencia que se le da a todas las personas es que entonces leas el libro de los Hechos de los Apóstoles. Rapidito que termina los evangelios, comienza el libro de Hechos de los Apóstoles. Ahí vas a ver a los cristianos primitivos, cómo fueron estos primeros seguidores de Jesús, cómo ellos continuaron después que Jesús murió y resucitó, cómo ellos se mantuvieron aferrados a esa fe, cómo enseñaron todo lo que el Señor les había enseñado, les había dicho, cómo fueron transmitiendo y llevando ese evangelio por todo el Mediterráneo, por todo el Medio Oriente, enseñando la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Vamos a ver esta fuente grande de información de cómo se fue desarrollando el cristianismo, cómo ellos fueron estableciendo las diferentes iglesias. Todo eso tú lo podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí donde comienza Pablo. Los viajes de Pablo también se mencionan en el libro de los Hechos. Así que es un libro sumamente rico de cómo entender y estudiar para poder comprender cómo llegamos nosotros aquí. ¿Qué aconteció en toda esa gente para que llegara el cristianismo hasta donde tú y yo estamos actualmente? Después que leas los evangelios y leas el libro de los Hechos, entonces comienzas a leer lo que se llaman las epístolas, que son cartas, todas eran cartas. Y esas cartas fueron escritas la gran mayoría por Pablo, pero también habían apóstoles que escribieron cartas, y esas cartas van dirigidas o a personas en específicos, o a iglesias, o a ciudades. Y en esas son 21 libros que vas a encontrar, y en ellas vas a encontrar Romanos, Primera y Segunda de Corintios, está Gálatas, está Efesios, está Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, también tienes a Tito, después vas a tener a Filemón, Hebreos, el libro de los Hebreos es espectacular, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, y el último, el libro de Judas. No es el libro de Judas del que solcó, es Judas, uno de los apóstoles también. Amén. Así que aquí vemos a los apóstoles ya escribiendo y van a dar un sinnúmero de instrucciones, un sinnúmero de ejemplos, cómo es que comienzan a fortalecer a las iglesias de aquel tiempo, cómo se comenzaron a hacer, aun cuando huían, cartas para fortalecerse unos a los otros por la persecución que había en aquel tiempo, cómo ellos pudieron probar en quién habían creído, y en esas cartas está presente constantemente la tarea, la labor
y el propósito de Jesús aquí en la tierra. Cuando tú la leas, vas a profundizar en los valores que aquellas personas, aquellos cristianos primitivos tenían al comenzar toda esta vida de cristianos y aún en aquel tiempo en persecución y en huida. Después de leer las epístolas, que son las cartas, entonces vamos y brincamos al comienzo de la Biblia, del libro bíblico, y nos vamos al Antiguo Testamento y comenzaríamos a leer lo que se llama el Pentateuco. El Pentateuco son los 5 primeros libros que aparecen en la Biblia y contiene la historia de la creación. Ese es bello, la historia de la creación y otros textos antiguos. En esos 5 libros vas a encontrar el libro de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Eso es lo que se cataloga como el Pentateuco de la Biblia. Y también en el Pentateuco vamos a poder conocer, aparte de la creación de Dios, cómo fue que Él hizo la creación, cómo después siguió trabajando con diferentes hombres y mujeres. Y vamos entre ellos a conocer al famoso Noé, a Moisés, todo el mundo conoce a Moisés, a Abraham, a Isaac, a Jacob y a un sinnúmero de otros hombres y mujeres sumamente importantes en el Antiguo Testamento. También en el Pentateuco vamos a conocer los 10 mandamientos que Dios le dio en aquel momento al pueblo hebreo que estaba, los judíos que estaban en ese tiempo. Y si ellos persistían obedeciendo a los 10 mandamientos, hubieran agradado a Dios en todas las cosas. Así que en eso lo vamos a encontrar en el Pentateuco. En el Pentateuco también vamos a estar conociendo las 12 primeros tribus de hebreas y sus relatos y sus situaciones y sus altas y sus bajas y su relación con Dios. Pero también en el Pentateuco vamos a conocer la cautividad del pueblo de Dios y mientras estuvieron viviendo en Egipto, pero también la salida, la huida de Egipto y cómo Dios los sacó con mano dura y poderosa de Egipto. Y eso lo pueden leer en el Pentateuco. También vamos a poder leer en el Pentateuco las leyes que Dios dio en aquel tiempo y las costumbres y las fiestas. Todo eso se lee en el Pentateuco. Así que leyendo el Pentateuco vamos a conocer la historia hebrea antigua de cómo comenzó todo esto hasta que llega al Nuevo Testamento y por ende nosotros. Después que lees el Pentateuco, vas a comenzar a leer los libros históricos. En esos libros históricos, redundando, vas a ver la historia de cómo empezaron los reyes en el pueblo de Israel. Ahí los vamos a poder ver en el libro de Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas. Vamos a conocer y a entender y a estudiar las conquistas babilónicas y de otros reyes más o de otras naciones más contra el pueblo de Israel. Y vamos a ver esta historia de cómo comenzó el pueblo de Israel a aferrarse más a los hombres y alejarse de Dios, y cómo cuando estaban en situaciones precarias volvían y regresaban hasta donde Dios, y Dios los perdonaba y los ayudaba. También después que terminen los libros históricos, vas entonces a llegar a lo que se llaman los libros de sabiduría. En los libros de sabiduría vas a encontrar la poesía, esta forma de Dios hablar, de enseñarnos que con frases, con estrofas, con cuentos amorosos, Dios aún así habla. Y ahí vamos a encontrarlos en el Antiguo Testamento, el libro de Job, los salmos, que saben que son 150 salmos, y el más largo es el 119. Vamos a ver los proverbios, Eclesiastés y Cantares.
Proverbios, Eclesiastés y Cantares los escribe Salomón, en uno de los hijos de David. Y son unos libros poderosos, de tanta sabiduría, de cómo debemos de actuar, específicamente Proverbios. Si usted lee todos esos proverbios, te va a enseñar cómo tú debes de actuar para cada cosa. En el libro de los Salmos vamos a encontrar un salmo para cada una de las necesidades que nosotros podamos tener. En el Salmo los vamos a encontrar. Así que ahí todo eso lo encontramos en los libros de sabiduría. Después de los libros de sabiduría, vamos a poder encontrar en la Biblia los libros proféticos. Aquí habla de todos aquellos profetas. Hay profetas mayores y profetas menores. Y no es porque uno sea mejor o peor que el otro. Los profetas mayores son aquellos que escribieron más, que los libros son más grandes, más contundentes. Y entre esos vamos a poder mencionar a Isaías, a Ezequiel y a Daniel, que son uno de los profetas mayores, que sus libros son más contundentes y más grandes, con más detalles. Y hay un sinnúmero de profetas menores porque escribieron menos cantidad de palabras, por decirlo así. En los libros proféticos vamos a ver el cumplimiento de Jesús en el plan de Dios. Y en los libros proféticos vamos a ver las referencias que se hacen de la venida de este Mesías, que es nuestro Jesús, nuestro Salvador, y el plan perfecto que Dios tuvo con él desde un principio. Así que leyendo los libros proféticos vamos a poder ver la escuela, la trayectoria, el mapa mundi de dirección, el GPS de Dios con todas las cosas que él pensaba que tiene y que va a concluir. Después que tú leas todos esos libros, entonces es que te podemos indicar que entonces podrías leer Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. Y no es el último porque sea el más feo o porque es el menos entendible. El último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, te puedo decir que es un libro precioso. Es un libro escrito por Juan, el último apóstol que quedaba para aquel tiempo, y él estaba prisionero, cautivo por predicar el evangelio, y estaba en la isla de Patmos. Y allí tuvo la experiencia de que fue enseñado cosas que iban a acontecer en un futuro, que muchas de ellas aún todavía no han acontecido, algunas sí, pero Dios se las reveló a Juan. Pero en el libro de Juan, una de las cosas bellas que tiene adicional es que es donde se reconoce y se proclama a Jesús como el Señor, nuestro gran Dios todopoderoso. Es en el libro donde se habla que Él es el Rey de Reyes. Es en el libro donde se dice que Él es el Señor de Señores. Y no sigo por ahí porque yo no vengo a predicar, yo vengo a enseñar lo que el Señor me dio. Pero en este libro de Juan nos indica también la inminente guerra espiritual que tú y yo vamos a tener. Pero ¿sabes qué? También nos indica que esa guerra espiritual que tú y yo tal vez tengamos, pero que vamos a tener, va a tener un fin, una conclusión que no es eterna. Y que van a haber numerosas religiones, numerosos grupos, numerosos reinos anticristianos que se van a ir en contra de nosotros. Pero ahí en el Apocalipsis nos habla de eso. El Apocalipsis nos va a proporcionar un aliento, una fe, una esperanza de que aunque estemos pasando todas estas situaciones y muchas que todavía van a venir, nos mantiene fortalecidos de que podemos invocar y confiar y descansar en la seguridad de que Cristo va a venir y va a luchar por nosotros y que nos va a redimir y que va a completar. Cristo va a completar venciendo todas esas maquinaciones del enemigo y que va a reinar y va a gobernar y que va a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tú vas a poder leer un versículo específico en Apocalipsis 22:17. Apocalipsis 22:17 que nos dice y nos apela y nos mueve a que estemos atentos que el presente momento de tribulación y de tiniebla que estamos viviendo va a tener su fin y que el reino de Dios y la luz de Dios y el poder de Dios va a reinar en favor de nosotros. Porque en el Apocalipsis nos recuerda
el anuncio del regreso de nuestro Señor Jesucristo con gloria y poder. Así que te quiero decir que el Apocalipsis, en lugar de ser un libro de miedo y de terror, es un libro de victoria, es un libro de esperanza, que nos dice que nuestro Redentor vive, y más importante que vive, que viene otra vez a buscarte a ti y a mí, si no nos hemos ido primeramente con Él. Así que el libro del Apocalipsis, como tiene tantas cosas y tantos mensajes, que el pobre Juan los explicaba de la mejor manera posible según su entendimiento y su conocimiento. Recuérdate que le estaban revelando cosas que él ni las entendía. Todavía hay gente que no entiende muchas cosas, pero él de la mejor manera posible las estaba enseñando. Así que el libro de Apocalipsis es el último libro que yo te sugiero que debes de leer. Debes de recurrir a la Biblia para obtener guías sobre temas específicos. Como les había mencionado en la clase primera, tú puedes estudiar la Biblia no necesariamente en el orden cronológico que está. Puedes utilizar la Biblia por temas. La Biblia abarca muchos temas, muchos no. Todos los temas que pueden existir aparecen en la Biblia. Y pueden aparecer versículos en diferentes partes donde cuando tú buscas una concordancia vas a poderlos reunir todos y entonces leer y estudiar la Biblia por temas comunes en diferentes partes. Te voy a dar un ejemplo. Aquí te estoy dando un ejemplo de temas que pueden estar surgiendo y te sugiero algunos versículos. Si estás luchando contra alguna adversidad o algún problema o alguna situación, te sugiero que leas Mateos capítulo 10, versículos 28 al 33. Mateos 10, 28 al 33. Pero también puedes estar leyendo Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 7. Filipenses 4, versículos 4 al 7. Pero si estás en bullying, te están haciendo bullying, que ese es el nuevo tema y el nuevo nombre que se le dio, bullying siempre ha existido. Pero si estás siendo causa de bullying, te sugiero que leas el Salmo 91, los versículos 9 al 16, el que evita el abrigo del Altísimo. Salmo 91, versículos 9 al 16. Pero también te digo que leas a Josué 1:9. Sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Porque ¿sabes qué? Jesús está contigo. Pero también si te sientes perdido, desorientado, léete Lucas capítulo 15, versículos 11-24. Lucas 15, versículos 11-24 y el Salmo 107, versículos 4 al 9. Salmo 107, versículos 4 al 9. Pero también si quieres expresar gratitud, gracias a Dios, de eso hay miles de versículos. Pero en este momento te recomiendo el Salmo 100 completito y Segunda de Corintios capítulo 9, versículos 10 al 15. Segunda de Corintios capítulo 9, versículos 10 al 15. Ahí te estoy dando ejemplo de cómo puedes leer la Biblia por algunos temas o situaciones que estén aconteciendo y en la cual tú quieres pues buscar una palabra que te conforte o te dirija. Ahora te digo, el leer la Biblia al azar es una forma rápida que la gente también puede utilizar. No es muy recomendable porque puedes sacar un versículo o un tema bíblico, sacarlo de contexto y un capítulo se debe de leer completo para que veas la secuencia por el cual acontecieron esos versículos, por qué se están diciendo. Muchos líderes teólogos espirituales, que yo no soy uno de ellos, yo simplemente soy una hermana que les está dando algunas enseñanzas de algo que hemos estudiado para ustedes, pero aquellas personas que son líderes espirituales sugieren que este método no es bueno porque es un método confuso que puede traer contradicciones y si algo te va a traer contradicción, la sugerencia es que lea en orden la Biblia. Amén. La Biblia no necesariamente tiene un orden cronológico en su totalidad.
Hay libros individuales que no están organizados en el orden como cuando fueron hechos, y algunos eventos tampoco no están en el mismo orden. Aquellas personas que están bien interesadas en leer la Biblia a profundidad, pues pueden buscar una forma y manera de cómo organizarla en el orden específico de cómo fueron hechas. Vamos a darte un ejemplo de esto y vamos a buscarte un ejemplo que conseguí y lo quise compartir con ustedes. Saben que no todos los libros están en el orden correcto, ¿verdad? Como fueron hechos. Y un ejemplo de eso es Job. Los eruditos y teólogos indican que Job existió antes que Abraham. Si eso fuera así, tendrías que, para ponerlo cronológicamente como aconteció, tendrías que comenzar a leer Génesis hasta el capítulo 11, y antes de que comenzara Abraham, entonces tendrías que leer el libro de Job, y después que terminara Job, entonces tendrías que ir a Génesis 12 en adelante. Por eso es que es sumamente cauteloso el poder estudiar la Biblia de esta forma, porque no todo el mundo la va a poder realizar de una cronología exacta. Así que tú leyendo la Biblia como está escrita actualmente es más que suficiente para tú aprender y conocer de ella. Pero si fuera el caso de que usted quisiera saber la cronología exacta de la Biblia, le sugiero entonces que vayas a lo que se llama Bible Gateway. Aquí está escrito Bible Gateway, y ahí te van a enseñar la cronología bastante exacta, si no exacta, bastante exacta de cómo son los libros de la Biblia. Pero eso se los recomiendo a aquel estudioso que quiera entrar a estudiar la Biblia en otra forma y a otro nivel. Cientos de millones de personas han estudiado la Biblia en el orden que están y son personas sumamente cristianas, buenas en el Señor y obedeciendo su palabra, y han vivido eternamente de esa forma y manera. Ahora vamos a tocarle, antes de concluir, algunos tips o sugerencias o ayuditas de cómo leer y estudiar la Biblia. Y vamos a ir a tocar los mismos. Son 18 y con esos terminamos. El primer sugerencia o tips de la mañana o de este momento es leer con un corazón arrepentido y que Dios reconozca el hambre que tú tienes de Él. Es sumamente importante que siempre antes de leer la Biblia tú debes de orar, pero que en esa oración el Señor vea y compruebe que tu corazón tiene hambre de Él. Y cuando Dios se da cuenta que tú tienes hambre de Él, mira, te va a revelar tantas cosas maravillosas porque tú estás sediento de Él. Número 2, leerla procurando dejar a un lado los prejuicios que tal vez te han enseñado en tu congregación y tú ni cuenta te has dado. Muchas veces la gente, cuando lee a profundidad la palabra y con estos detalles, se dan cuenta que lamentablemente a veces te han enseñado cosas que son o están incorrectas y tú la das por buena porque eso fue lo que se te enseñó. Ahora, cuando lees la Biblia a profundidad y el Espíritu Santo te revela lo que tú estás leyendo y el propósito por el cual Dios lo escribió y por qué algunos apóstoles escribieron algunas cosas según las circunstancias de ese momento, te vas a dar cuenta que lo que tal vez te enseñaron no era necesariamente lo que se tenía que hacer. Pero hasta el momento has sido fiel a la palabra, pero ahora vas a tener un poquito más de conocimiento porque estás estudiando los temas y propósitos por el cual escribió Dios las cosas. Número 3, léela luego de orar. Como te dije, siempre debes de orar. Y cuando termines, ora también. No es que vayas a una oración de media hora, de una hora. Es que tú ores diciéndole al Señor, ayúdame, enséñame. Y cuando termines, ores al Señor dándole gracias por lo que te dio al estudiar de ella.
Número 4, puedes leerla con algún amigo de vez en cuando, o sea, la puedes hacer de forma individual o particular, pero también puedes utilizar, como te mencioné anteriormente, o un amigo o un grupo para estudiar la Biblia. 5, léela en varias traducciones y versiones, pero sé cuidadoso, como mencioné anteriormente, cuál selección tú haces de qué Biblia o qué versión, porque hay versiones que están incorrectas. Mencioné, por ejemplo, por supuesto, la Reina Valera del 60, el Dios habla hoy, versión internacional. Siempre que vayas a buscar una Biblia, pregunta y consulta con las personas que tienen conocimiento en los lugares donde se venden las Biblias. Amén. La 6, léela en compañía de la lectura de comentarios bíblicos escritos por verdaderos hombres de Dios, cuando se te haga muy complicado el entender la palabra que estás estudiando. Mencionamos originalmente que puedes utilizar comentarios bíblicos, pero también puedes conseguir diccionarios bíblicos, puedes estudiar diccionarios de la reina normal, española, para que veas lo que significan esas palabras y puedas entenderlas y que puedas utilizarlas correctamente. Así que puedes leerla acompañada de lecturas, de comentarios bíblicos de hombres y mujeres reconocidas. 7, léela más que libros cristianos. A mí me gusta personalmente leer libros, y hay libros buenísimos que leen que escriben hombres y mujeres de Dios, pero que eso no le quite el tiempo a la Biblia y que no hagas de esos libros tu Biblia. O sea, que es más importante leer la Biblia que todos esos libros cristianos. Número 8, léela mientras haces anotaciones en cuadernos de lo que aprendes. Es bien importante, como les he dicho anteriormente, haz anotaciones, marca cosas que te tocan en esa palabra, porque es Dios hablando a tu vida, y después tú buscas detalles e información adicional de lo que ya tú marcaste. Amén. 9, léela de forma lenta. No lo leas rápido. Lee la Biblia lentamente, para que tú puedas entender y que toda información que Dios te va a dar a través de ella entre a tu vida y que pueda cumplir el cometido por el cual está siendo enviada a la misma. Así que no te apresures a quererla leer de corte y porrazo. Continuamos. El 10. Léela con la menor cantidad de distracción posible. Hablamos anteriormente que tienes que tratar de apagar la televisión. Debes de estar lo más tranquilo posible, sin cosas a tu alrededor que te alteren o te distraigan. Hay personas que les gusta leer la Biblia con música, pero debe ser música suave, instrumental, no música que tenga letra, porque vas a terminar leyendo la Biblia y oyendo aquella palabra y tratando de completar lo que dice la canción también. Así que debes de tener la menor cantidad de distracciones posible. En la 11. Lee y subraya o resalta los pasajes que quieres volver a leer y de aprender. Es importante que esos pasajes que tú hayas subrayado los vuelvas a repasar. Si puedes, aprenderlos de memoria, porque esos son los pasajes que han tocado a tu vida en el momento que lo has leído, y en algún momento dado van a florecer según tu necesidad o tu situación. La 12. Toma la Biblia en serio. Recuérdate que es la palabra de Dios. Y todo lo que se dice en la Biblia es sí y amén. Dios no está tartamudeando, Dios no te está diciendo algo que no es. Dios te dice que esa es mi palabra y tú tienes que leerla. Hay gente que dice que es complicada, que no se entiende. Léela con calma y el Espíritu Santo va a revelar a tu vida qué es lo que Dios te quiere decir. Y lo que Él te dice es real y es en serio.
Y como he dicho varias veces en el número 12, léela todos los días. Y verás que cada día vas a querer leer más y más de ella. Vuelvo y te repito, no soy yo quien te va a decir qué cantidad de tiempo vas a leerla todos los días. Pero sí te digo que tienes que leerla todos los días. ¿Amén? Te vas a acordar de mí. Aleluya. De mí y de todo aquel que te haya dicho en algún momento que tienes que leerla. Continuamos en el número 14. Léela mientras estudias y tomas en cuenta el contexto en que fue escrito cuando lo lees. Eso fue lo que les dije ahorita cuando estábamos hablando de que tal vez a ti te han enseñado algo que no está correctamente según lo que la Biblia quería decir. Porque muchos libros o muchos temas se hablaron según un contexto de algo que estaba aconteciendo en ese momento histórico de la Biblia. Y no necesariamente aplica a este tiempo de ahora. Pero que eso no te quite el sueño, que no pienses que es que la Biblia está incorrecta. No, la Biblia nunca está incorrecta. Léela y estúdiala y toma en cuenta cada contexto y cada acontecimiento que dice y está registrada en la misma. En la 15, léela por libros y capítulos completos. Como te había dicho anteriormente, no brinques. Trata de leerla cronológicamente y la misma Biblia te va a llevar a entenderla y vas a poder, cuando sigas en un orden cronológico, vas a poder entender entonces ahora cosas que se mencionaron en un futuro anterior o en un pasado anterior. Así que léela poco a poco, libros completos si te es posible, pero vas leyéndola por libros. No comiences a brincar de libros a libros. La 16. La misma Biblia se interpreta a ella misma. No tratas de interpretarla tú, porque nosotros humanamente vamos a interpretarla según nuestra necesidad o según lo que yo quiero o según lo que yo entiendo. La misma Biblia se interpreta, la misma Biblia se contesta. Por eso te mencioné ahorita que tal vez hay algo que ahora como que no lo entiende y cuando sigues leyendo, la misma Biblia te contestó aquello que no entendiste. Si la lees en un orden cronológico como esté escrito, no vas a tener mucho problema en entenderla, en leerla y que ella cumpla el cometido por el cual fue escrita. Continuamos. La 17, léela de nuevo y luego vuelve a leerla. Hay personas que dicen, ya yo leí la Biblia. Pues mira, sigue leyéndola. Comienza de nuevo a leerla. Es necesario leerla. Si tú llevas mucho tiempo, estoy segura que la has leído más de una vez. Pues sigue leyéndola porque ¿sabes qué? Según más la vas leyendo, más la vas comprendiendo, más ella va siendo rema en tu vida. Va Dios a demostrarte diferentes cosas y revelaciones que tal vez la primera vez que la leíste no la entendiste y ahora sí la vas a entender mejor. Así que no te detengas de leer la Biblia cuantas veces sea necesario, repetirla. Es más, te voy a sugerir que si tú lees un capítulo y como que te sientes como que no lo entendiste muy bien, te detienes. Al otro día, vuelve a leerlo. Y le vas a pedir al Espíritu Santo, revélame, hazme entender esta palabra porque es tuya. Indícame qué es lo que yo tengo que aprender. ¿Qué tú me quieres decir? ¿Qué hicieron esa gente bien y qué hicieron mal para yo no hacerlo, verdad? Ya está ahí. Pues dile al Espíritu Santo que te revele aquello que no entendiste. Y la misma palabra te va a demostrar qué es lo que está aconteciendo. Y por último, y no menos importante, léela mientras meditas en ella. Cada minuto que tú lees, medita. ¿Qué es lo que el Señor quiere decirme? ¿Por qué esto está escrito? ¿Se acuerdan que en la primera clase los por qué, los cuándo, los para qué, los qué? Todas esas son preguntas que tú debes de meditar según vayas leyendo la Biblia.
porque la Biblia es eficaz y más cortante que espada de doble filo. Y la Biblia, como siempre les dije, es la palabra de Dios. Y la Biblia nos va a llevar a toda verdad y a toda justicia. Él abre nuestro camino, nuestro entendimiento, y a través de la palabra Dios habla a mi vida y habla a la tuya. Y nos enseña la forma y manera como debemos de actuar y hacer para agradarle a Él y agradarle al prójimo. Amén. Así que estamos finalizando la escuela bíblica del día de hoy. Y como dice la palabra, esperamos que te hayamos orientado para que puedas entender y estudiar la Biblia de la mejor manera posible, porque ese es el propósito de Dios, que tú hables con Él y Él habla contigo a través de la palabra. Espero que hayas aprendido un poquito más de lo que es la Biblia. Y antes de terminar, como siempre, quiero darte tu bendición, como dice la palabra. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti y sobre toda tu familia su rostro y ponga en ti paz. Terminamos con el día de hoy y nos vemos en la próxima escuela bíblica. Dios te bendiga. Amén. Bye bye.